No hay nada más grande y más glorioso que el nombre que ha sido invocado sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta ocasión segunda etapa, segunda enseñanza acerca de lo que es la justificación. Decíamos, ¿qué más? Propiciación, redención, y propiciación. Quiero que descubramos que en estas tres doctrinas, las más importantes de la vida cristiana, para poder nosotros tener una plena seguridad de que estamos en el camino correcto. Pero antes de seguir adelante, ¿qué le parece si le da la mano a su hermano, al que está a su lado? Dígale: qué gusto de verte en este lugar. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Amén. Y si no importa la iglesia que vayas, porque no todas predican la verdad, y de todas las iglesias del área, la que me gusta se vuelve santidad. Aquí hay gozo para una vida, aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí hay gozo para una vida, aquí se siente el Espíritu de Dios. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano eres tú. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano eres tú. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a tener mucha atención a la palabra de Dios. Vamos a guardar un buen orden. Y me gusta siempre recordarles: si no es necesario pararse, no se pare. Ayúdenos con sus niños para tener un buen orden, para que todos los que estemos aquí en este lugar podamos disfrutar de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, dice el apóstol en esta porción: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas o por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, o para todos los que creen en Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero escuche usted esto: versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Oiga bien, justificados, redimidos por Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación. Vea usted la importancia de estas tres doctrinas, que son las más importantes de nuestra vida cristiana. Dios lo puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Óigame bien: a causa de haber pasado por alto en su paciencia toda nuestra vida del pasado, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios obró en nosotros, todo lo que ya Él ha hecho por nosotros, nos ha justificado, nos ha redimido, y también la propiciación de Jesús nos asegura que nuestra vida pasada ya quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo en esta nueva etapa. Si no hemos probablemente entendido que estas tres doctrinas que las tenemos que entender, y si no las entendemos,
si no las hemos nosotros meditado de una manera cuidadosa, con mucha paciencia, y no las hemos tomado en cuenta en nuestro caminar con Cristo, es muy probable que no sabemos entonces mucho de la Biblia. Si no entendemos lo que es la justificación, la redención y la propiciación. Las doctrinas centrales de toda la expiación de Jesucristo están aquí. La redención es el precio que se pagó por nuestros pecados. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es la justificación por la fe? Que es donde quiero hablar un poquito más en esta tarde. La justificación por la fe es la obra mediante la cual Dios declara, óigame bien, al pecador justo por la fe en Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar, a ver acerca de la propiciación, porque es una de las doctrinas más profundas de toda la Biblia. Hablábamos el domingo pasado, no sé si se recuerdan ustedes, de la redención, que fuimos salvos de la culpa del pecado. Y que también Dios nos justificó. Dice la Biblia, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están ya en el servicio a Dios, los que han sido perdonados, para los que están en Jesús. El que es salvado o el que es salvo es perdonado. Su presente, decíamos, ¿se recuerdan ustedes? Su presente, su pasado y también su futuro delante de Dios está asegurado. Y ahora estamos siendo en este tiempo salvados del poder del pecado, porque el pecado, dice Romanos 6:14, ya no debe de enseñorearse de nosotros. El pecado ya no debe de tomar el control de nuestras vidas. El pecado ya no obra en nosotros, ya no se enseñorea de nuestras vidas. Ahora ya tenemos a alguien que toma el control de nuestras vidas, que es el que nos va guiando, el que nos va preparando, el que va haciendo posible que nosotros estemos seguros con Jesús. Pudiéramos decir que el pecado ya perdió su poder, ya no tenemos por qué ser esclavos, ya no tenemos por qué vivir esclavizados en el pecado. Esto es naturalmente en la etapa de lo que es la santificación. Y cuando Cristo venga, entonces seremos libres de la presencia del pecado y seremos como Él, seremos exactamente como Jesús. Esto es naturalmente en la glorificación, en la transformación, dice la Biblia, de nuestros cuerpos para poder ser semejantes al cuerpo de su gloria. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, dice 1 Juan 3:2. El salmista decía, yo en justicia veré tu rostro y seré saciado. ¿Qué significa la palabra saciado? Que por fin vamos a alcanzar la meta, vamos a ser liberados completamente del pecado. Imagínese usted que ya cuando llegue ese momento, nosotros ya no vamos a tener ni siquiera la sensación de pecar, ya no vamos a tener los deseos de pecar contra Dios, ya no vamos a tener en nuestras vidas la lucha para poder hacer las cosas buenas que le agradan a Dios. Yo en justicia veré tu rostro y seré saciado, dice el salmista, cuando despertare a tu semejanza. Seremos realmente completamente transformados, una transformación gloriosa, divina, que Dios hará cuando venga por nosotros. Todo aquel que está esperando a Jesús está esperando ese momento
transformación. Está esperando el momento de que salga lo que hay dentro de nosotros y que explote y haga el cambio radical en nuestras vidas, y que esto corruptible, esto mortal, sea vestido de inmortalidad, y que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Va a ser la mejor experiencia que podamos vivir. No creo que haya nada más glorioso. No creo que exista una experiencia más grande, más gloriosa, más importante, la que experimentaremos cuando Cristo venga por nosotros. Éramos esclavos del pecado y había que pagar un precio para poder ser liberados, porque el diablo tenía el control de nosotros legal. Escuche usted esto. O sea, la posesión jurídica de nosotros era legal. Él le dijo a Cristo en Mateo capítulo 4, le dijo que todo, absolutamente todos los reinos de la tierra le pertenecían a Él. Y cuando habla de que Él era dueño de todo lo que hay en la tierra, también estábamos incluidos nosotros. O sea que nosotros, por posesión jurídica, no pertenecíamos al ambiente de Dios. Oh, esto es algo precioso. No pertenecíamos al ambiente de Dios, no éramos parte de los planes de Dios. Éramos esclavos del pecado y, óiganme bien, estábamos encerrados en esa esclavitud, esperando que alguien fuera a comprarnos, para adoptarnos y para llevarnos a trabajar con Él. Gloria a Dios. Por eso, cuando Él dijo que le pertenecíamos a Él, jurídicamente, legalmente, nos controló, nos adquirió. ¿Y qué es lo que sucedió cuando esto pasó? Sucedió esto cuando el hombre se volteó contra Dios. Le dio la espalda a Dios y le dijo a Dios: Dios, no te necesito. Y cayó en manos y en los poderes del mal. Y así este mal, dice la Biblia, fue transmitido a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos estábamos bajo esa misma jurisdicción, bajo esa misma esclavitud, buscando ni siquiera, óigame bien, la manera de poder ser libres. No teníamos la forma, no había manera, no había quien pagara el precio que se requería para poder ser comprados. No había nadie que ofreciera un quinto por nosotros. Amén, gloria a Dios. Estábamos, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo, esclavos del pecado. No había nadie que diera nada por nosotros. Estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios, estábamos en una condición realmente precaria, triste, desconsolable. No había esperanza para nosotros. Por eso todos aquellos que han entendido lo que significa salir del pecado, lo que significa salir de la esclavitud del pecado, tienen que tener agradecimiento en sus vidas, no ser tan indiferentes. Dios hizo algo grande, algo que nadie quiso hacer por nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Nadie, ni el diablo nos quería, aunque fuéramos sus dueños, aunque perteneciéramos a Él. La razón por la que ni Él nos quería es porque nos estaba destruyendo, estaba acabando con nuestras vidas. Nos quería ver en la miseria, quería vernos alejados de Dios, quería apartarnos lo más que fuera de Dios para que no llegara la palabra de Dios a nuestras vidas. Por eso es que si la palabra de Dios no ha llegado a tu vida, estás todavía esclavizado en el pecado. No has sido libres todavía.
necesitamos entender que todos pecaron, todos, no hay justo. Dice la Biblia, no hay ni uno, ni siquiera hay uno justo. Ni uno. Todos estábamos en las manos, en los poderes del mal, alejados de las promesas de Dios, dice Colosenses 2, alejados de sus promesas, de la república de Dios. No pertenecíamos al reino de Dios, antes al contrario, el reino de las tinieblas se apoderó de nosotros y estábamos sujetos a servidumbre. Pero ¿qué es lo que realmente sucedió? Entonces llega Cristo a nuestras vidas, llega Cristo a esta tierra. Aleluya. Llegó Jesús a esta tierra, vino, óigame bien, con la intención de salvar lo que se estaba por perder. No. Vino a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Aparece Cristo y dijo, voy a pagar el precio. Y naturalmente que al diablo no le gustó esta idea. Naturalmente que comenzó a oponerse, quiso destruirlo, quiso acabar con él, quiso que no se llevara a cabo este plan. La razón era porque se requería que el justo pagara por los injustos. Se requería un sacrificio de sangre inocente, perfecta, sin pecado, que no fuera contaminada con el pecado. Y cuando vio las posibilidades de que había llegado el momento de nuestro rescate, que había llegado el momento de ser salvos, que había llegado la salvación, entonces comenzó a perseguirlo. Desde que tenía 2 años de edad, comenzó a perseguirlo. Desde que tenía 2 años, dijo, algo raro está pasando aquí. No sé si miraron el mensaje del miércoles, pero dice Isaías que cuando llegaron los reyes del oriente y los magos a visitar a Jesús, Herodes se asustó, dijo, ¿quién será ese niño que trastornó la ciudad completa de Jerusalén con una multitud de camellos? Isaías 66, ¿se recuerdan? Porque estoy hablando un poquito acerca de eso los miércoles. Los invito este miércoles. Voy a aprovechar para darles el comercial. Estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pomona, de la Iglesia Divino Redentor en Pomona, esta enseñanza. Desde ese tiempo ya él comenzó a ser perseguido. ¿Sabe cuántos años tenía Jesús cuando llegaron los reyes del oriente? A cerca de 2 años tenía yo. Es otra de las cosas que le falló a la tradición. Entonces Cristo se aparece y Él se presenta como la solución, se presenta con el pago. Ya venía Él preparado, venía listo para dar el pago que se requería por estos esclavos. Gloria a Dios, gracias. No se haga si le estoy diciendo a usted. Por estos esclavos que no teníamos esperanza, estábamos sujetos por toda la vida, dice la Biblia, a servidumbre. Estábamos sujetos por toda la vida. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo esto, que cuando llegó Cristo con el pago, cuando llegó Cristo con el rescate, el apóstol escribió estas palabras en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Yo no sé cuántos en esta mañana se han dado cuenta, han entendido, se han dado a entender que fuimos rescatados. No es cualquier cosa lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera
como una herencia. No hablando de riquezas, no hablando de la herencia de los reyes de la tierra, no, estamos hablando de una herencia de pecado que recibimos. Usted a lo mejor dice, yo no la quería, no la aceptaba en mi vida, pero es una herencia que recibimos. Gloria a Dios. Una herencia de pecado. Y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto era necesario para poder adquirir nosotros la redención, la justificación y la propiciación que se requería para poder ser libres. Se nos sacó del mercado de esclavos. Haga de cuenta usted que estábamos en un corral y esperando que llegara el hacendado para comprar esclavos. Usted ya sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? El que pague el precio los puede liberar. ¿Cuánto dan por aquel prietito? Y por aquel cuánto. Es que es increíble, pero eso era realmente lo que sucedía con nosotros. Estábamos en ese mercado de esclavos. ¿Y qué hizo Jesús? Nos sacó del mercado de esclavos y nos hizo libres para seguirlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No es cualquier cosa lo que Dios hizo por nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Yo no entiendo cuántos mensajes necesitaríamos escuchar para entender esto tan precioso. Gálatas 5:13, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino para servir con amor a los unos y a los otros en el cuerpo de Jesucristo. O sea que Jesús hizo posible esta liberación porque fue el único que pagó el precio que se requería para poder ser libres. Aleluya. Después de que nadie diera por nosotros absolutamente nada, después de estar perdidos en el pecado, de allí fue de donde Dios nos sacó a nosotros. Fue de ahí de donde Cristo nos rescató, de donde Él nos sacó para poder servirle a Él, para poder convertirnos en verdaderos adoradores, siervos, agradecidos, contentos, con todo nuestro corazón por la gran libertad que le dio nuestras vidas y a nuestras almas. Dice el versículo 25, donde estábamos leyendo del libro de los Romanos, capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pasados pecados que teníamos. Mire usted lo que sucedió con esto que hizo Jesús. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, notamos algo muy importante. Éxodo 25 y versículo 17. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, le enseñó cómo debería de expiar el pecado de Israel.
Y en Éxodo 25:17 le dijo Dios a Moisés: harás un propiciatorio. Harás un propiciatorio de oro cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Harás también 2 querubines de oro librados a martillo o labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y el querubín en el otro extremo. A la otra parte del propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, el arca del pacto, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y escuche bien: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare, óigame bien, para los hijos de Israel. En otras palabras, esta era la manera en que Dios propiciaba el pecado o liberaba a los hijos de Israel. De allí yo me voy a declarar a ti. Cuando Dios erigió el tabernáculo, era la idea de Dios de venir a la tierra para tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros, y el tabernáculo fue el medio que Dios usó para comunicarse con el hombre. La palabra propiciatorio es la palabra kafer en el hebreo, que significa cubierta. O sea, Dios se manifestaba a través del arca del testimonio, a través del propiciatorio, y de ahí les hablaba, a los hijos de Israel. Era la forma en que Dios había elegido tratar con el pueblo de Israel. Y cada uno de los instrumentos que contenía el arca del pacto, el arca del testimonio, eran tipo y figura de Jesucristo. Todos los utensilios estaban, óigame bien, verdaderamente bien integrados, bien colocados, cada uno en su lugar, y todo era un proceso que tipificaba a Cristo, que vendría y sería propicio para nosotros. Sería la propiciación de nuestras vidas. En Lucas 18:13 se utiliza esta palabra refiriéndose nada más y nada menos que a Cristo. Cuando esta persona se le acerca y le dice a Jesús: sé propicio a mí, porque había reconocido que allí estaba la forma de alcanzar la propiciación. Imagínese, estaba ya Cristo manifestándose al mundo y hablando de la importancia que tienen estas 3 doctrinas necesarias para poder entender y conocer los planes, los deseos de Dios, lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde se declaró Dios a nosotros a través de Jesús. Se usa esta misma palabra, hilasterión del griego, y es usada cuando querían obtener el favor de Dios. En otras palabras, esta persona que se acercó a Jesús y le dijo estas palabras era porque quería obtener el favor de Dios.
¿Y qué significa cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra propiciación? Que Cristo, pudiéramos decir, es el lugar donde Dios nos mostró su favor. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los cielos en el que podamos ser salvos. Cristo es el que hizo, óigame bien, todo el trabajo. Fue el que pagó el precio, fue el que derramó su sangre, fue el que nos dio la libertad del pecado y de la muerte en la que nos encontrábamos. Sí, Señor. Entonces Cristo es el propiciatorio y es ahí donde Dios efectuó la redención y el mismo sacrificio que se requería. Él es el propiciatorio y Él es la propiciación. Cualquiera que esté buscando el favor de Dios no lo va a encontrar en ningún otro medio, no lo va a encontrar en ningún otro lado, no lo va a encontrar fuera de Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para poder adquirir salvación tienes que ir a Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. Aleluya. Él es el Salvador, Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. No hay nadie más que pueda ayudarte. Amén. Ni Buda, ni Krishna, ni María, nadie, no hay nadie que pueda ayudarte. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Por eso es que nosotros encontramos que no podemos encontrar el favor de Dios fuera del sacrificio de Jesús, fuera de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 9, leemos algo muy importante que sucedió con Jesús. Aquí pudiéramos decir, en esta porción del capítulo 9 del libro de los Hebreos, la unificación del Antiguo y del Nuevo Testamento, hablando de la propiciación del pecado. 9:11, mas estando ya presente Cristo. Escuche esto. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No como el tabernáculo en el desierto, sino que ahora se hizo presente el tabernáculo de Dios con los hombres, según Apocalipsis 21:3. Mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la propiciación, habiendo obtenido eterna redención. O sea que Cristo hizo lo que nadie pudo hacer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, óigame bien, por el Espíritu eterno se entregó a Dios, o sea, se ofreció por nosotros sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que va a hacer Dios ahora? Que ahora penetra hasta el espíritu del hombre, para limpiar las conciencias de las obras de muerte, para poder servir al Dios vivo. Dios hizo esto. Ya no solamente purificó la carne,
sino se fue hasta la conciencia, hasta la muerte. Por eso es que la mala conciencia es porque hay pecado en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, si vuestra conciencia, si nuestra conciencia no nos reprende, hay confianza con Dios. Quiere decir que si hay turbulencia de conciencia, es porque el pecado probablemente ha comenzado a adentrarse en tu vida y a robarte la paz de Dios, tan importante para poder servir a Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando el cristiano no sabe esto, vive atormentado. Cuando ya hemos sido perdonados. Perdón. En el capítulo 16 donde estábamos, o vamos a Levítico, perdón, capítulo 16 del libro de Levítico. Vamos a leer algo muy importante y con esto termino. Vamos a leer capítulo 16 versículo 7. Para que veamos lo glorioso, lo que hizo Jesús. Vamos a ver una conexión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el versículo 7 dice: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Escuche esto, versículo 21, nos brincamos al versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, no el que fue sacrificado, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, ¿qué sucede? Llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, se inmolaba un animal para exhibir la muerte vicaria, y el otro se enviaba al desierto para exhibir la remoción o sacar el pecado. Esto era en el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, el mes de Tisbrim. Echar suertes era un método usado con frecuencia para revelar los propósitos de Dios en algún asunto, y representaba la actuación. Aquí sustituía de llevar el pecado, algo que sería realizado por Jesús más tarde. Este acontecimiento era con la intención, óigame bien, de llevarse el pecado del pueblo de Israel, para que Dios los liberara. ¿Qué era lo que hacía? Salía el cordero fuera del real y se iba al desierto y se llevaba las iniquidades, el pecado, todo lo que era contra Dios se lo llevaba ese cordero. Escuche bien esto. Nos damos cuenta que este fue exactamente el acto que realizó Jesucristo por nosotros. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos, versículo 12, vamos a leer desde el 11: porque los cuerpos de aquellos animales
animales, está hablando de los dos machos cabríos, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el mismo sacerdote, son quemados fuera del campamento o fuera del real, fuera de donde estaba el campamento del pueblo de Israel. Por lo cual también Jesús, escuche esto, qué precioso, oh, bendito sea su nombre. Por lo cual también Jesús padeció, dígame bien, Jesús, para poder santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿qué dice la Biblia? Fuera de la puerta, fuera del real. Tenía que ser y salir fuera del real, fuera de la ciudad de Jerusalén, para poder llevar el pecado, las iniquidades, la maldad, todo lo que había en el hombre. Por eso es que, por lo cual también Jesús, para poder santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del real. Y cuando salió fuera del real, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Llevó las iniquidades, llevó el pecado de todo el mundo. Imagínese usted el trabajo, lo que sucedió en ese momento, lo que pasó con la vida de Cristo, que cuando salió fuera del real, se llevó todas las iniquidades, todo el pecado, y no hay necesidad ya de vivir en esclavitud. Ya alguien pagó el precio para que seas libre. No debes de estar en esclavitud, en el pecado. Cristo, nuestro Señor, nos hizo libres. En el versículo 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, hizo esto. Pero en el versículo 13 dice, salgamos a él pues fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, buscamos algo mejor que lo que hay en esta tierra, buscamos el reino de los cielos, buscamos la ciudad celestial, buscamos cielos nuevos, tierra nueva, donde reina Jesús, donde la paz de Dios va a ser interminable, donde vamos a estar al lado de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender en esta tarde. Cristo exhibe públicamente la justicia de Dios a través del derramamiento de sangre. Dios proveyó un cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Juan, cuando lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, perfecto, santo, inocente, que se lleva todo el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita, escuche usted, quita, deshace, destruye el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el que ha entendido esto y se ha entregado a Cristo vive libre del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no toma ocasión en nuestra vida y hace lo que quiere con nosotros. Hemos sido libres del pecado y de la muerte. Díganlo conmigo: hemos sido libres del pecado y de la muerte. Hemos sido libres, 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 libres para alabar y glorificar a aquel que nos dio la libertad. Bendito sea su nombre. Su nombre es Jesús el Cristo. A él sea la gloria, la honra y el honor en esta tarde. Fue el Cordero de Dios que quitó las iniquidades, que quitó el pecado, que se llevó nuestras vergüenzas. Gloria a Dios. Y nos hizo para su reino reyes y sacerdotes. De esclavos a reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Yo pensé que iba a brincar de la... Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hizo la propiciación, la redención y la justificación. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Démosle gracias a Dios. No sé si quiere usted darle gracias. Yo quiero darle gracias
¿Por qué no viene aquí a ese altar y aquí juntamente conmigo vamos a decirle gracias, Señor? Gracias, Jesús. Gracias. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Muchas gracias. 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 Nada más dígale eso. Si no tiene palabras, dígale muchas gracias.